Amiguitos, bienvenidos a un video más. En esta oportunidad estamos en los llanos orientales de Colombia, en la región del Meta, exactamente en Pompeya, Pompeya Abajo. Estamos en una finquita donde se Tú por dedican allá como que a está feo. la cosecha o la siembra de arroz. Entonces la idea es que ustedes aprendan algo hoy con nosotros. Va a ser un video relativamente corto. Y allá al fondo, no sé si alcanzan a ver, pero ya viene el tractor con más arroz para echarle a la tractomula. La idea era dejarla totalmente llena, así como está en la parte de adelante. Sin embargo, nos acabaron de decir que no va a ser posible, que vienen un par de zorrillados más y listo, ya con eso se va. Para los que no conocen, este es el proceso de cargue del arroz. Básicamente, este arroz va a ser para el consumo humano. Después de que llegue a un molino, le hagan un tratamiento, una limpieza y se distribuye a nivel nacional. Entonces, para que ustedes se hagan una idea de lo que muchas veces ustedes llegan a almorzar, sale directamente del campo, pasa por los tractores, las tractomulas, a un molino, nuevamente a tractomulas y posteriormente a distribución en cada una de las tiendas donde ustedes diariamente compran el arroz. Ya en este punto nos manifestaron que en efecto se está terminando el arroz, entonces como hay otra tractomula detrás de nosotros, le vamos a dejar también carga para que ella pueda salir con su viaje de arroz. Es muy común ver en las cosechas de arroz que se le echa la maleta, se le dice coloquialmente aquí en Colombia, a lo que nos referimos con eso a llevar sobrepeso. Muchas veces esto porque en las fincas se quedan sin camiones o sin tractomulas en las cuales transportar el arroz, ya que en temporada de cosecha generalmente se carga rápido, depende obviamente del clima, pero pues después de cargar rápido las fincas se quedan sin tractomulas, se quedan sin camión y por eso es que tratan de empacar toda la cantidad de arroz que puedan en cada camión. Ahora, el arroz más que todo es solo volumen, entonces no es que llegue a pesar mucho, sino más bien es más la cantidad de volumen que se ve que lo que realmente pesa el arroz. Los descargues se convierten en algo complejo. A veces, como les venía mencionando, ellos tratan de empacar todo el arroz que puedan en un vehículo porque el carro se puede estar demorando de 1 a 2 o incluso 3 días solo para descargar. Entonces, por eso tratan de empacar el arroz de esta manera. Ya en este punto estamos cargados, no al 100%. Digamos que yo le calculo que llevamos aproximadamente unas 35 toneladas. Entonces es hora de amarrar la carpa, como ustedes están viendo en este momento. La carpa no se pone por completo, se pone, digamos, solo el canto delantero y el canto trasero y pues obviamente lo que queda en la parte de arriba y por los lados queda descubierto. Esto ya que el arroz no requiere tanto cuidado como otros productos, como el maíz, porque por ejemplo cuando uno carga maíz, la mula sí debe quedar carpada a un 100%. El arroz digamos que puede que sea un poco más tolerable al agua. Entonces rápidamente nosotros vamos a carpar, yo estoy carpando aquí en la parte delantera y mi padre va a carpar por la parte trasera. Ya les voy a mostrar, porque la idea es dejar el carrito siempre bien presentado con su carpa bien templadita, independientemente de cómo sea el cargue o del tipo de carga que vayamos a cargar. Por no mencionar que esta carpa es una carpa relativamente nueva, entonces pues a mi padre y a mí nos gusta mantenerla lo más templada posible. Casi que siempre la carpamos únicamente con nudo veneco por delante, por detrás y por los lados.
Y listo, mis amiguitos, acá estamos ya preparados para arrancar. El carro ya está listo, ya se le bajó el eje retráctil del tráiler, se amarró la carpa por delante, se amarró la carpa por detrás y quedó de esta manera, descubierta por los dos lados. Y por la parte de atrás mi padre la amarró así, a mi padre le quedó súper bien templada. Mi padre es un duro para amarrar esa carpa. De hecho, le hizo este nudo que ustedes están viendo en este momento para que ese lazo quedara bien templado, ya que ese lazo es el que prácticamente sostiene los cantos laterales, pero desde la parte de arriba para que no se vayan a caer. Y listo, nosotros ya estamos saliendo aquí del lote donde estábamos cargando, en la finca que ya les mencioné que es en los Llanos Orientales, cerca a Pompeya. Digamos que yo creo que el arroz que está saliendo de esta finca también es un arroz muy bonito, muy, digamos, de un grano grande, que no está tan partido, porque la calidad del arroz siempre va a ser muy importante. Entonces, con la bendición de Dios, vamos es para Villavicencio a descargar en un molino de los que hay allá. La verdad es que yo me siento muy orgulloso de la región en donde nací. Yo nací en los Llanos Orientales y acá se alcanzan a divisar unos paisajes hermosos todo el tiempo, desde esos pastos verdes hasta algunas montañas que hay por ahí. Y bueno, después de un largo recorrido, nosotros ya estamos en toda la pavimentada. Esta carretera ya es pavimentada prácticamente hasta el molino donde vamos a ir a descargar. Entonces, pues espero les haya gustado el video, espero hayan aprendido algo. Es un video cortico, pero pues quería compartirles a ustedes esta anécdota que estaba viviendo con mi padre el día de hoy. Finalmente nosotros llegamos al molino, es el molino llamado Pacandé. Ahí es donde vamos a descargar este arroz y la entrada es un poco fea. Sin embargo, pues gracias a Dios llegamos muy bien, sanos y a salvo aquí prácticamente a nuestra casa Villavicencio. Acá en este molino lo que van a hacer es que van a sacarle una muestra al arroz, lo llevan al laboratorio, ahí lo aceptan o lo rechazan y posteriormente iniciamos o no el descargue. Pero bueno, Dios les bendiga, gracias por ver el video hasta acá y nos veremos en una próxima ocasión.